Muy bien, hermanos, vamos al libro de Apocalipsis. Vamos a terminar hoy el mensaje a las iglesias. Apocalipsis 3, capítulo 1. Apocalipsis 3, capítulo 1. Vamos a ver el último mensaje a la última iglesia que nos ha quedado pendientes. La iglesia de Sardis. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle lectura a la palabra. Yo voy a leer para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Vamos a dejarlo ahí. Padre, gracias te damos por esta porción de tu palabra. Te suplicamos, mi Señor, que nos hables al corazón a través del estudio. Señor, venimos cansados, muchos han permanecido en el trabajo y sabemos, Señor, que un estudio no es un mensaje para entretenernos. Ayúdanos para poder discernir lo que tú quieres que esta noche nosotros aprendamos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos esta noche, les decía, a terminar el estudio a las iglesias. Vamos a estudiar el mensaje a la iglesia de Sardis, que es la última iglesia que vamos a estar estudiando en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? El libro de Apocalipsis es la culminación, es la terminación del escenario de cómo el mundo va a terminar. La Biblia nos habla en Apocalipsis las últimas palabras del Hijo de Dios a la iglesia primero, para que nosotros las llevemos al mundo y podamos levantar la luz de Cristo y decirle a la gente: este es el camino, sígalo. Porque nosotros, hermanos, somos la única luz que existe en el mundo. El Señor dijo: los cristianos son la luz del mundo. Y nosotros tenemos la respuesta a la guerra, a la clonación, respuesta a la eutanasia, a la fertilización in vitro, al divorcio y a todas las preguntas y los misterios hasta del Triángulo de las Bermudas. Nosotros con la Biblia en la mano podemos responder. Gracias a Dios que la sabiduría de Dios enloqueció a la sabiduría del mundo, y Dios ha desechado el entendimiento de los entendidos. Y no importa que usted sea muy intelectual, cuántos títulos académicos tenga, cuando venimos a la Biblia usted necesita otro conocimiento y otra sabiduría que solo el Espíritu de Dios nos da. Hoy vamos a iniciar el estudio de la iglesia de Sardis en el capítulo 3, ¿verdad? El que leímos. Dice la Biblia: escribe al ángel de la iglesia que está en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Hasta ahí nos vamos a quedar en el versículo 1 esta noche. Y yo quiero que al final ustedes me van a dar la razón del por qué estamos haciendo esto. Todos sabemos que la astronomía ha descubierto distancias vastísimas del espacio interestelar, ¿verdad? Son distancias inmensas, inimaginables, enormes. El último descubrimiento que se hizo de otras galaxias estaba a más de 35 trillones de distancia del planeta Tierra. Tenemos el conocimiento, hermanos, que hay estrellas que están a trillones, las más cerca, trillones de kilómetros de distancia, y estas distancias son tan grandes que forzaron a los astrónomos hace un tiempo poder sacar una unidad de medida diferente que fuera apropiada, que se llama año luz. El año luz, un año luz, fíjese, equivale a la distancia que recorre la luz en un año, o sea, 300,000 kilómetros por segundo. El año luz equivale
a que la luz pasa por más de 9 trillones y medio de kilómetros. Cuando usted oye a un astrónomo que dice, esa estrella está a 25 años luz, usted tiene que multiplicar 9 trillones y medio por 25 para que usted tenga una idea de los trillones, cuadrillones o quintillones de la distancia que existe, que es inimaginable. Ahora, estas enormes distancias de las estrellas más cercanas nos ofrecen, a la luz de lo que vamos a compartir esta noche, una posibilidad muy interesante. Nos vamos a imaginar una estrella a 30 años luz de la Tierra. 30 años luz de la Tierra. 9 millones y medio por 30, de trillones por 30. Si esa estrella explota y desaparece, hace 25 años nosotros ahorita no podríamos 25 años después saberlo, porque la luz de esa estrella seguiría bajando por el espacio aunque ella haya desaparecido hace 25, 30 años. Aunque ya no existiera la estrella, la luz va a seguirnos llegando y nosotros parecería que no sabríamos si esa estrella ya desapareció. Esta ilustración, hermanos, sirve para que nosotros podamos resumir la situación de muchas iglesias. Siguen brillando con una luz que tuvieron en el pasado, pero que actualmente solo estamos viendo el reflejo de lo que ya fueron. Cuando nosotros las miramos a mucha distancia, la iglesia, parece que no ha pasado nada, pero las tinieblas espirituales que existen en muchas iglesias, con tantas falsas enseñanzas, con una vida tan grande de pecado, ha hecho, hermanos, que esa luz se extinga en su interior. Aunque por fuera muchas iglesias, hermano, mantengan una reputación externa. Esta era la iglesia de Sardis. Ella tenía muy buena reputación de que estaba viva y aparentemente decían ellos que eran cristianos. Pero el Señor Jesús, que es el único que puede conocer y escudriñar nuestro corazón, y lo declara en Apocalipsis 3:1, esta iglesia estaba muerta. La espiral de todas estas iglesias que comenzaron desde Éfeso, que fue la que perdió su primer amor, continuamos con la mundanalidad que tenía Pérgamo, la tolerancia del pecado de Tiatira, que ya la vimos también, alcanza en esta iglesia de Sardis el nivel más bajo de decadencia espiritual. Sardis era una iglesia que estaba marcada por el pecado, la incredulidad, las falsas doctrinas, igual que la higuera de la parábola de Jesús. ¿Se acuerdan? En Mateo 21, en el versículo 19. Ahí Jesús está hablando de ese árbol y dice Mateo 21, 19, y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca en ti fruto. Y la higuera se secó inmediatamente. Así como la higuera, muchas iglesias solo tienen hojas. Pero lo vamos a hacer más individual. Muchos de los que nos escuchan a través de las redes sociales son personas que se dicen cristianas y que profesan que pertenecen a tal o cual iglesia, pero solo por apariencia, porque por dentro el Señor conoce la realidad de su conversión, la realidad de su experiencia. Jesús sabe perfectamente qué tipo de persona es usted cuando esté en su casa, cuando nadie lo ve, cuando usted mira a las mujeres en la calle, la clase de películas que usted está viendo. El Señor sabe bien su vida íntima y a Él no lo podemos engañar, hermanos. Esta iglesia de Sardis simboliza a las iglesias muertas, a los cristianos muertos, que tal vez tuvieron una buena relación con Cristo hace 5 o 10 años, pero tristemente hoy en la actualidad su vida se ha secado totalmente. Es pura apariencia lo que tiene de luz, porque eso es solamente una ilusión. Ahora vamos a ver en primer lugar el contexto histórico de Sardis, de esta ciudad.
Sardis fue una de las ciudades más bellas que el mundo tenía. Se fundó en el año 1200 antes de Cristo y fue la capital del reino de Libia hasta que en el año 549 fue capturada por los medo-persas encabezados por el rey Ciro. Fue destruida en el año 501 antes de Cristo y fue conquistada finalmente por Alejandro Magno en el año 334 antes de Jesucristo. Creso fue el rey más famoso de Sardis. Estaba emplazada, fíjese bien, en medio de una llanura cerca del río Herbus, en una posición estratégica militarmente envidiable, porque estaba elevada como en una torre. Era una ciudad riquísima porque sus ríos estaban llenos de pepitas de oro. Cuando Alejandro Magno llegó a Sardis, esta ciudad se rindió sin poner oposición, sin pelear. Y Alejandro Magno, siempre que llegaba y conquistaba cualquier ciudad, inmediatamente él aportaba la cultura que se llamó la cultura helénica. Era la cultura griega. Inmediatamente él ponía el griego como idioma, ¿verdad? Los dioses eran de los griegos, las artes eran griegas y todo lo que estaba relacionado con los griegos eran absorbidas por las ciudades conquistadas por Alejandro Magno. Sardis fue el centro más grande del comercio de lana y en el año 17 después de Cristo sufrió un terremoto que la destruyó. El emperador Tiberio Romano la reconstruyó. Que estamos viviendo de igual manera los cristianos en este siglo, en una cultura degenerada, con programas inmundos, llenos de pornografía. Por todos lados hay sexo, entre pizarrones, anuncios espectaculares, películas, la gente como se viste, las muchachas enseñando la pepa del ombligo, y todo este mundo alrededor tiene una influencia como de un imán que tiende a jalarnos, a hacer que perdamos el testimonio, a acostumbrarnos, hermano, a que esto es lo normal y que esto es lo más simple que puede una persona vivir, y sin que usted se dé cuenta, está tan en el mundo que ya se porta como la gente del mundo. Mira las películas del mundo, dice las groserías del mundo, se viste como se viste el mundo, actúa como el mundo, pero al mismo tiempo se llama cristiano. Y Jesús dice esta noche: tienes nombre de que vives, pero sabes una cosa, no te has dado cuenta que estás muerto delante de mí espiritualmente. Vamos a comenzar esta noche en Apocalipsis 3, en el versículo 1, con la descripción que hace Jesús de su persona. Vemos que en cada mensaje, a cada iglesia, Él se describe a sí mismo de alguna manera, de acuerdo al capítulo número 1, y aquí Cristo se describe como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas de Dios. Saben ustedes que cuando estudiamos los 7 espíritus de Dios, no significa que Dios tenga 7 espíritus, sino que el número 7 es el número de la perfección, de la totalidad en la Biblia, de algo que está completo. Cuando la Biblia dice los 7 espíritus de Dios, nos remontamos inmediatamente a Apocalipsis 11:2, donde vimos en el capítulo 1 que son las 7 manifestaciones o la plenitud o la perfección de los ministerios del Espíritu Santo, los cuales estaban totalmente en el Hijo de Dios. Dice que en el Hijo de Dios estaba toda la plenitud de Dios. Las 7 estrellas ya las estudiamos, son los 7 líderes o los 7 ángeles a quien Dios les entrega el mensaje de las iglesias de Apocalipsis. ¿Qué significa cuando Jesús dice: yo soy el que tengo los 7 espíritus y las 7 estrellas o las iglesias? Eso significa que Sardis, desprovista del poder de Dios, era incapaz por ella misma de poder alumbrar y manifestarle al mundo el poder de Dios. En el Espíritu Santo nosotros encontramos nuestra fuerza para vivir. Sin el poder del Espíritu Santo, yo
sería incapaz de amar a mi esposa. Y si yo hubiera dicho que amo a mi esposa, sería un amor egoísta. Porque sin el poder del Espíritu Santo no hay ser humano que pueda amar como ama Dios. Dice primera de Juan 4, el amor es de Dios. El amor del mundo es otra cosa. Pero el amor de Dios todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. No busca lo suyo, no guarda rencor, no se envanece. Entonces, estas características del amor de Dios, hermano, son imposible aportarlas humanamente. Imposible que nos insulten y nosotros nos quedemos calladitos, lo perdonemos, porque tenemos un nivel de resistencia. Si el Espíritu Santo no está operando en su vida y en mi vida, nosotros inmediatamente nos cuadramos, ¿verdad? Y tratamos de vengarnos. El que me la hace la paga. Si no me gusta, me voy con otro o me voy con otra, porque esa es la naturaleza humana pecaminosa. Entonces lo mismo pasa con una iglesia, en un matrimonio sin Cristo, que no sea Cristo el centro. Es imposible que pueda subsistir o que pueda sobrevivir en este mundo. Por eso dijo en Juan 15, separados de mí, dijo el Señor, nada podrán hacer. Efesios capítulo 4, en el versículo 30, lo que el apóstol Pablo, mire, nos exhorta, Efesios 4, verso 30, no contristemos al Espíritu Santo de Dios. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Esa es una orden. ¿Y qué significa contristar? Causar dolor. Apúntenlo, hermano. Contristar es causar dolor. El Espíritu Santo, por eso se le llama santo. Es un espíritu hipersensible. La naturaleza de Dios es la santidad. Esa es su esencia misma de la divinidad. Dios reacciona inmediatamente, hermano, ante el pecado. Dios es tan santo que cuando Él ve el pecado o cuando Él tiene que reaccionar al pecado, la Biblia le llama a esa reacción divina de Dios en contra del pecado, la Biblia le llama la ira de Dios. No es la ira del ser humano, no, hermano. Nosotros reaccionamos cuando nos enojan, ¿verdad? Cuando hay deseos egoístas, cuando me han humillado, han aplastado mi ego. Pero cuando Dios reacciona, no reacciona como humano, porque Él no es hombre como nosotros y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Cuando venimos a la Biblia comenzamos a ¿qué cosa? A entender el carácter de Dios. Que la ira no es como la ira que nosotros decimos. Cuando Él se arrepiente no es como nosotros. Cuando ama no es como nosotros. La justicia de Dios no es la justicia de los hombres. Todo es separado, diametralmente opuesto, porque los caminos de Dios son más altos, sus pensamientos son más profundos que los nuestros. Entonces la Biblia nos muestra que nosotros, cuando pecamos, cuando un cristiano permanece, continúa en el pecado y no se arrepiente, ¿qué sucede en su vida espiritual? Está causándole dolor al Espíritu Santo, porque nuestro cuerpo se convierte en el templo de Dios cuando recibimos al Espíritu Santo. Le causa dolor. ¿Y qué significa? Que el Espíritu se duela. ¿Qué significa? Veámoslo. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, ahí se nos dice claramente qué sucede. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. No apaguéis al Espíritu Santo. Solo dos exhortaciones, dos nada más, se nos dan en todo el Nuevo Testamento. Y es respecto a nuestra relación con el Espíritu Santo. La primera, Efesios 4:30, no le causemos dolor. En Primera de Tesalonicenses 5:19, no lo apaguemos. Una vez que usted empieza a causarle dolor al Espíritu Santo dentro de su vida, una vez que comenzamos a ofender al Espíritu Santo, lo ofendemos cuando tomamos el pecado a la ligera, cuando creemos que podemos seguir y continuar viviendo en pecado. En ese momento el Espíritu Santo está adolorido dentro de nosotros y comenzamos a reducir su fuerza, a reducir su campo de acción en nuestras vidas,
Porque mientras más haga sufrir al Espíritu Santo, más dolor le cause, menos fuerza espiritual va a tener usted en su vida. Menos fuerza y menos poder va a tener para soportar una tentación. Menos fuerza para vivir, menos fuerza para enfrentar enemigos, menos fuerza para no dejarme arrastrar por el mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué es arrastrado fácilmente? ¿Por qué cae en el pecado? Porque dentro de usted no hay fuerza espiritual, porque ha vivido mucho tiempo en pecado. Ese es el grave problema. Y ese pecado dentro de su vida le está causando un dolor profundo al Espíritu de Dios. Y hay cristianos que le causan tanto dolor y pasan tanto tiempo el Espíritu Santo que dice Primera de Tesalonicenses, lo apaga. Y esa palabra es extinguir su radio de acción en el griego. Llega un momento, es como una vela, vaya. Si no tiene un nada alrededor, tiene unos 5 metros de campo de acción. Pero si le comienzo a acercar algo oscuro, el campo de acción se va reduciendo. Y mientras más me acerque a la vela, menos va a alumbrar, hasta que llego literalmente a tapar la vela y a perder totalmente su radiación de luz y se vuelve oscuridad. Hay cristianos, hermanos, que tienen al Espíritu Santo dentro de sus vidas totalmente apagado y son cristianos. Y les voy a decir un síntoma. Son cristianos porque ese primer síntoma es que viven en temor. El temor es lo opuesto a la fe. Son cristianos que necesitan pastillas, tranquilizantes, alcohol, alguna droga, una aventura sexual. Hoy ya no le llaman adulterio, le llaman aventura sexual o canitas al aire. Son cristianos que no tienen poder, que nunca le hablan a nadie de Cristo, que no pueden ver una muchacha con pureza, no leen la Biblia. Son cristianos que no oran, pero ellos se dicen cristianos. Sin embargo, están muertos delante de Dios, porque aquí brillan. El Señor produce o pronuncia una triple acusación y solo vamos a ver la primera. Tú tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta iglesia tenía una falsa reputación espiritual. ¿Cuánta gente, hermanos, a nuestro alrededor se dice a sí mismo cristianos, pero su verdadera condición delante de Dios es de muerte espiritual? ¿Sabían ustedes que la primera carta de Juan, la primera carta se escribió precisamente dirigida a este tipo de personas? Rápidamente miremos 2 versículos. Primera de Juan capítulo 1, antes de Apocalipsis, para que no vaya a ir allá por el lado de Génesis. Primera de Juan capítulo 1 dice el versículo 6. Sí decimos, mire, esa palabra sí es un sí condicional y lo vamos a ver continuamente. Sí decimos que tenemos comunión con Él. Si usted dice, no, pues Él es mi Señor, yo creo que murió en la cruz, yo soy cristiano, soy bautista, pentecostal o católico. Si usted dice eso y, fíjese bien, no anda en el reino de la luz, sino que anda en tinieblas. Las tinieblas en Primera de Juan se asocian al pecado y al dolor. Pero sin embargo, usted anda en tinieblas y dice que es cristiano y se acuesta con su novia cada semana y dice que es cristiano y mira pornografía una vez a la semana y dice que es cristiano y cada sábado se va disparado a buscar una fiesta, una disco, y dice que es cristiana y se viste como que es bailarina exótica de países árabes, de ahí por Afganistán. Así dice la Biblia que usted miente, porque no practica la verdad. La verdad, mis hermanos, no basta con conocerla, porque si yo conozco la verdad y este conocimiento de la verdad no transforma mi vida, no produce convicciones dentro de mí, entonces comienzo a vivir autoengañado, porque el conocimiento y la verdad me fue dado para cambiar mi vida y para practicarla. La verdad sin ser practicada, hermanos, hace de mí una fe falsa, porque los demonios también tienen y no hacen la voluntad de Dios. Esa es la fe de demonios.
Y ese es el susto que nos vamos a dar algunos, o que se van a dar algunos, cuando venga Cristo. Y aquellos que decían que eran cristianos van a tener ese susto cuando le digan: Señor, Señor, y Él les conteste: yo nunca te conocí, porque nunca hiciste mi voluntad. ¿Cuál era tu voluntad? Que seas santo como yo soy santo, que seas diferente. Nunca fuiste diferente a tus amigos y amigas, diferentes a tu familia, a los empleados de tu oficina. Siempre hiciste lo que los demás hacían. Nunca tuviste el valor de decir: voy en contra de la corriente. Y eso determinará en su vida, hermanos, si tiene o no convicciones. Eso es lo que va a determinar si nosotros tenemos o no tenemos convicciones. Es muy importante que consideremos este análisis de la iglesia de Sardis, y vamos a dejar el estudio hasta aquí y vamos a pasar a la siguiente parte del culto. Dele un fuerte aplauso al Señor.